que su Espíritu Santo nos transforme. Y Padre Celestial, así pedimos que nos llenes a todos nosotros, a cada uno de nosotros en tu Espíritu Santo, para que tu palabra haga la obra perfecta de conformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de tu Hijo Jesús, para que pensemos más como Él, para que actuemos más como Él, para que como tu Hijo Jesús te glorifiquemos con todo nuestro corazón, en todo nuestro diario vivir. Por favor, llénanos de nuevo para este propósito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hermanos, estamos en Éxodo capítulo 15 y pues voy a pedir que pongan un dedo, una hoja, un sobre en Éxodo 15, porque el tema de este domingo es otra digresión. Recuerden que a veces mientras estudiamos la Biblia versículo por versículo llegamos a pasajes que son sumamente importantes en la doctrina o en otras partes de la Biblia también. Entonces pausamos un domingo para concentrar más en un pasaje que ya hemos leído. Hace 8 días vimos el Cántico de Moisés, en Éxodo capítulo 15, versículos 1 hasta 21. Y lo vimos en detalle. Si quieren volver a ver el sermón, está en Facebook de hace 8 días. Lo que queremos hacer hoy, este domingo, es reconocer, igual como hicimos en la escuela dominical, reconocer que toda la idea de los judíos sobre la redención, sobre la protección de Dios cuando están en apuros, vienen de esta experiencia en la orilla del Mar Rojo. Es decir, no solo esta generación que cantó por primera vez el Cántico de Moisés celebra este gran milagro en el Mar Rojo, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y por las generaciones vuelven una y otra vez a mirar la orilla del Mar Rojo y el milagro que Dios hizo para decir: así es nuestro Dios, así es la redención que nos dio. Pero no solo para cosas del pasado, sino para su presente también. Es decir, mientras vivían su diario vivir con Dios, volvían una y otra vez a este evento de sus antepasados para decir: así es nuestro Dios hoy. Y así podemos confiar en el mismo Dios que hace la misma clase de milagros hoy. Y no solo esto, sino también miraron hacia el futuro. Vieron las cosas que les iban a pasar, como el exilio, la vuelta del exilio. Y al mirar el futuro, proféticamente, también volvían a este evento a la orilla del Mar Rojo para decir: así va a obrar nuestro Dios otra vez. Nuestro Dios va a traer una nueva redención, un nuevo éxodo. Vamos a experimentar juntos una nueva redención parecida a la redención que experimentaron nuestros antepasados. Y esto no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Cuando hablan de la redención, especialmente en el libro de Apocalipsis, pues recuerden lo que vamos a cantar según Apocalipsis 15. El Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero. Aún nuestra redención en Cristo Jesús hace eco de lo que pasó este día en este gran milagro que hizo Jehová Dios para redimir a su pueblo del ejército de Faraón. Entonces, por eso pausamos este domingo para concentrar no en todo lo que dice la Biblia sobre este evento, sino que hoy vamos a concentrar en un salmo nada más. Un salmo en que el salmista Asaf
pasando por una tribulación muy personal, llega a meditar en Éxodo 15 para encontrar el consuelo de Dios. Acompáñenme, abran sus Biblias con un dedo en Éxodo 15, abran sus Biblias al Salmo 77. El Salmo 77, para ver un ejemplo de cómo impresionó a un creyente el milagro en el Mar Rojo, un creyente que vivió siglos después de este evento. El Salmo 77, versículo 1, dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Y si nada más leemos este versículo, decimos, pues sí, muy bien, esto entiendo. Con mi voz clamé a Dios. Asaf, el salmista, según el título, Asaf clamó a Dios, le gritó, lloró ante Dios. A Dios clamé y Dios le va a escuchar. Dios va a escuchar este clamor y Asaf declara su seguridad en que Dios le va a escuchar. Y decimos, muy bien, esto es entendible. Pero como Asaf nos va a contar en los próximos versículos, esta no fue automática. Esta declaración de que clamé a Dios y Él me va a escuchar, no fue algo que le llegó automáticamente. Él tenía que luchar para llegar a esta declaración. No estaba seguro de que Dios le iba a escuchar. Pasó por un proceso de meditación, como veremos, en que ahora puede decir con seguridad, sí, clamé a Dios, Él me va a escuchar. Vamos a acompañarle en esta meditación. Versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y día ahí no solo significa 24 horas, quiere decir en su época de angustia. Pasaba probablemente por días, si no semanas o más, en angustia, en que se sentía como, pues, entre nosotros algunos hemos pasado por un ataque de pánico, ¿verdad? Así es la angustia, como un ataque de pánico, en que uno casi no puede respirar, no encuentra esta facilidad esta facilidad de respirar y de hacer lo normal porque está bajo presión. Así estaba caracterizada su día o esta época, su tiempo. Entonces, ¿qué hace? Al Señor busqué. Hace lo correcto. Fue al Señor y dijo, Señor, te necesito. Estoy en angustia. Alzaba él mis manos de noche. Entonces no solo oraba durante el día, sino que oraba en la noche a Dios también. Se sentía tanta angustia que no se quedó contento a decir, pues ya he orado 5 horas, seguramente Dios me escuchó. Sino que oró todo el día y está orando en la noche también. Alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Él no encontraba consuelo. ¿Por qué no buscaba consuelo o no encontraba consuelo? Porque él buscó a quién, según el versículo 2. Al Señor, a Dios. Entonces lo que él espera es una respuesta de quién? De Dios. No va a aceptar algún consuelo aparte de la presencia de Dios. No va a aceptar un consuelo aparte de la respuesta de Dios. Tiene que ser algo de Dios, Dios mismo, que le responde con su presencia y su poder. Sin esto no va a estar satisfecho. Y ha pasado todo el día orando, toda la noche aún, sin descanso. Y Dios no le ha contestado. Y por eso su alma rehúsa consuelo. Es que no voy a contentarme con una falta de respuesta de parte de Dios. Está tan angustiado
que sigue insistiendo, sigue clamando a Dios en esperanza que le responda. Versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Me conmovía en el sentido de que lloré. Seguía en angustia. Y parece todo lo opuesto que debe ocurrir, ¿verdad? Cuando uno se acuerda de Dios, debe estar alegre, debe estar gozoso. Pero Asaf está tan angustiado que cuando se acuerda de Dios y reconoce, Él no me está contestando, se pone triste. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero ¿qué estará pasando si paso horas, día y noche clamando a Dios y Él no me responde? Se acuerda de Dios, pero ahora le causa lágrimas y gemidos en vez de gozo. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Se quejaba y se encontraba a solas. Dios no le respondía. ¿Qué va a hacer Asaf? Luego hay la palabra Selah, para que pausemos y consideremos la condición de Asaf. Tal vez nos identificamos con lo mismo, de estar en aprietos, de estar en ansiedades, de clamar a Dios, de pensar, ¿por qué estoy orando? Él no me escucha, no me está respondiendo. Tal vez si oro más, si ayuno, si clamo con voz alta, que si busco alguna forma de poder llamar la atención de Dios para que me responda y no responde, en esa situación está Asaf a final del versículo 3. En versículo 4, no me dejabas pegar los ojos. ¿A qué refiere esto? Pues él se compromisó a no dormirse hasta que Dios le respondiera. Y Dios no le está respondiendo. Entonces sus ojos se quedan pegados, abiertos mientras sigue orando en las noches a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y no se ha dormido y dice, es culpa tuya, Señor, porque si tú me respondes puedo dormirme. Pero mientras tanto sigo esperando tu respuesta y me mantengo despierto clamando porque este asunto es tan importante que no lo puedo dejar. Estoy yo quebrantado y no hablaba. Llegó al punto de que no pudo decir más. No hubo más palabras. Solo le salían lágrimas, gemidos. Ya dijo todo lo que tenía que decir al Señor. Y solo gemía en su presencia. Consideraba los días desde el principio, entonces empezó a pensar en el pasado, los años de los siglos. Pensó no solo en su vida, sino en los siglos anteriores, de la experiencia de sus antepasados creyentes. Me acordaba de mis cánticos de noche. Cuando pensaba en el pasado se ponía triste. ¿Por qué se ponía triste? Porque recordaba de las noches cuando de gozo cantaba alabanzas al Señor. Y recordaba, me acuerdo cuando me iba bien con mi Señor, a tal punto que no pude callarme aún de noche, que tenía que alabarle, que tenía que tocarle música de alabanza, porque era imposible contenerme por la alabanza y el gozo que me sentía en ese entonces. Pero ahora las noches se han cambiado. Y ahora estoy sin la respuesta de Dios y sin nada más, ni de hablarle, sin hablar de cantarle, porque estoy tan desanimado de mi alma.
Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría, es decir, que empezó a investigar su propia vida. Tal vez había algo en mí que causó esta rotura con Dios. Tal vez he pecado de alguna forma en que Dios ya no me responde. Tal vez hice algo y empieza a examinar su propio corazón y profundiza. ¿Habrá algo en mí que haya causado esta rotura con Dios? Y no encuentra nada. Igual como Job. Para los que estamos en el estudio entre semanas del libro de Job, en que Job también se preguntó, pero ¿qué hice para merecer esto? Y sus amigos le dijeron, pues tú pecaste seguramente, tienes que arrepentirte. Y Job dijo, pero ¿de qué? ¿Qué hice? Asaf tiene una reacción semejante, que dice que estoy investigando mi corazón, me he arrepentido de cualquier pecado, tengo un corazón limpio ante Dios, pero Él no me responde. ¿Qué estará pasando? Empieza entonces a hacer algunas preguntas. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? Es decir, ¿Dios nos va a abandonar para siempre? Y claro que la respuesta es no. Y Asaf sabe que la respuesta es no. Pero se siente como si fuera desechado por el Señor. Reconoce que la respuesta intelectualmente es claro que Dios no nos va a desechar, pero se siente en su experiencia que Dios me ha desechado, ya no me responde, su presencia no está conmigo. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿No volverá a tener atención a nosotros? ¿Tendrá compasión de nosotros? Sí. Asaf dice, sí, entiendo la doctrina, sé que Dios no nos abandona, pero en mi angustia me siento que sí me ha abandonado. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Otra vez, Asaf diría, no ha cesado para siempre su misericordia, pero no la estoy sintiendo en este momento. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Diría Asaf otra vez, no se ha acabado perpetuamente su promesa, pero me siento que sí, su promesa se me ha acabado. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Claro que no, diría Asaf. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Claro que no, diría Asaf. Pero de todas formas me siento como si estuviera bajo la ira de Dios, no bajo su misericordia. Estoy en angustia, clamo a Dios, hago todo lo posible para llamarle la atención de Dios y Él no me responde. Versículo 9 termina con otro Selah, para que pausemos, para considerar también, hemos estado en una situación semejante, para preguntar que sí, yo sé la doctrina de acuerdo con la Biblia de cómo es Dios, pero en este momento no estoy viviendo esta misericordia y amor de Dios. Me siento como si Dios me haya dejado de lado, que tal vez está obrando en otras personas, pero como si me haya dejado de lado por largo tiempo. Si nos sentimos o nos hemos sentido así, entenderemos entonces la experiencia de Asaf en la primera mitad de este salmo. ¿Qué hará Asaf entonces? Versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Esta condición no está bien, dice. Dice que estoy mal. Estoy aquí quejándome, deprimiéndome, examinándome,
haciéndome preguntas. En cambio, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es que voy a fijar no en mis experiencias, no en mis angustias, por fuertes que son. Voy a meditar en Dios y quién es Él. Voy a pausar para cambiar mi mentalidad, para fijarme en Dios. Específicamente, traeré a la memoria los años. Voy a pensar en toda la historia de la diestra del Altísimo. Y cuando escuchamos diestra, habiendo estudiado Éxodo 14 y 15, cuando escuchamos la palabra diestra, ¿en qué pensamos? El poder de Dios exactamente, como el poder que Él manifestó para rescatar a su pueblo a la orilla del Mar Rojo. De la diestra del Altísimo, aquí estoy encerrado en mi alcoba, lamentando ante Dios, y se me ha olvidado a mirar hacia arriba al Altísimo para ver quién es Él y cómo ha obrado Él, no solo en mi vida, sino en todos los años anteriores, como Él ha obrado según el poder de su diestra. Versículo 11, me acordaré de las obras de Jah, que es el nombre corto para Jehová, el nombre del pacto. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces dice, en vez de quejarme ante Dios de todas mis ansiedades que he hecho y Él no me ha respondido, voy ahora a declarar sus grandezas y cómo Él ha obrado por su diestra en los años pasados. Ahora va, en vez de callarse sin palabras de sus propios problemas y dificultades, por fuertes que son, dice, a fuerzas voy a declarar y alabar a mi Dios. Haré memoria de tus maravillas antiguas, dice en el versículo 11. Maravillas. Maravillas. ¿Quién hace maravillas? Solo Dios hace maravillas. Es que voy a recordar las cosas que solo tú pudiste hacer, Dios, por tu diestra. No los sucesos lindos que pueden haber hecho cualquier persona. Voy a recordar las cosas que únicamente tú has hecho. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mi oración ha cambiado de tema, Dios, dice Asaf. Ahora voy a hablar de ti. Ya basta de mí, ya basta de mis ansiedades. Voy a hablar de ti y de tus grandezas. Y en versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y ahora nosotros que hemos estudiado el cántico de Moisés, escuchamos santo, camino, y la pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y nos damos cuenta, Asaf está leyendo el cántico de Moisés. No solo está inventando historias que Dios hizo en el pasado. Él abrió el rollo de Éxodo y lo abrió a lo que llamamos el capítulo 15, el cántico de Moisés, y él empezó a leer y a transformar la palabra en oración y alabanza a Dios. En vez de enfocar en su propio corazón y encontrarse en este declive hacia la depresión, él abrió las Sagradas Escrituras y empezó a declarar las cosas que solo Dios pudo hacer. Y dice,
Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué está leyendo Asaf? Mírenlo con un dedo en el Salmo 77. Vuelvan a Éxodo 15, versículo 11. ¿Recuerdan una pregunta semejante? Asaf dijo, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué cantaron en el cántico de Moisés en Éxodo 15, versículo 11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico. ¿Magnífico en qué? En santidad. ¿Qué quiere decir esta santidad? Pues claro, muchas veces en la Biblia habla de una santidad moral, pero acá está hablando del hecho de que Dios es distinto a cualquier parte de la creación. No hay nada en esta creación que se compare con Él. No hay nadie que se compare con Él. Esta es la esencia de la palabra santidad, el hecho de que Dios es distinto. Distinto en la moralidad, distinto en la justicia, distinto en cualquier aspecto. Dios simplemente es distinto que cualquier otra cosa, porque todo lo de la creación depende de Él. Él no depende de la creación. Por esto es santo, es aparte, es diferente. Y cuando cantaron en el cántico de Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dice que eres excelso, Jehová Dios, encima de la creación. No hay nadie que se compare contigo. Y ahora Asaf en el Salmo 77, en versículo 13, lee este pasaje y lo convierte en sus propias palabras, el mismo vocabulario en su propia manera, en alabanza a Dios. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres incomparable. No tenemos ningún Dios a que te podemos comparar, porque tú eres santo y todo tu camino, toda tu manera de dirigirnos, de conducirnos, de caminar con nosotros es distinto que lo que haría cualquier Dios. Otra vez en el Salmo 77, versículo 14, dice Asaf, tú eres el Dios que hace ¿qué? Maravillas. Otra vez está con maravillas, las cosas que solo Dios puede hacer. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en quiénes, en los pueblos tu poder. ¿Qué estará leyendo Asaf? Mírelo otra vez en Éxodo 15, versículo 11. Solo leímos la primera parte del versículo, ahora vamos a leer la segunda parte. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible. ¿Terrible en qué? Maravillosas. ¡Qué maravilla! Las maravillosas hazañas, las cosas que solo Dios puede hacer. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Miren también versículos 14 y 15 para recordar la reacción de los pueblos. Lo oirán los pueblos, y ¿qué van a hacer los pueblos? Temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Todos los pueblos van a ser afectados por el temor y temblor de escuchar estas hazañas maravillosas de Jehová Dios. De esto está no solo leyendo Asaf, sino que lo está convirtiendo en alabanzas y oración ante Dios. El Salmo 77, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Versículo 15 del Salmo 77. ¿Con qué redimiste a tu pueblo?
con tu brazo, con tu diestra, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y miren lo que nos dice en Éxodo 15 otra vez, versículos 12 y 13, los dos versículos por los cuales saltamos hace momento. Éxodo 15, 12. Extendiste, ¿qué? Tu diestra, tu brazo, la tierra los tragó. Condujiste en misericordia. ¿A quiénes? A este pueblo que redimiste. Igual como Asaf leyó, repitió también esta descripción. Este pueblo que tú redimiste, este pueblo redimido, somos tuyos. Está convirtiendo la palabra de Dios en alabanza y adoración. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Vamos nosotros a convivir contigo en esta santidad. Vamos a estar aparte de los otros pueblos, protegidos por ti, para convivir en esta santidad. Miren el Salmo 77 otra vez. Y al final del versículo 15, ¿qué dice? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. ¿Qué más dice el versículo 15? Selah. Como vimos en los otros momentos, nos toca pausar para considerarlo. ¿Qué hizo Asaf? Pues en los primeros dos Selah estaba meditando en su corazón, en sí mismo, en su tribulación. ¿Había algo malo en esto? No, claro que no. Pero llegó a su conclusión. Ya no pudo decir más. Había declarado todo ante Dios y no encontró ningún consuelo, ninguna respuesta de parte de Dios. Entonces decidió, voy a cambiar de mente, voy a abrir las Sagradas Escrituras y voy a recordar las hazañas maravillosas de mi Dios. Y voy a convertir esta hazaña maravillosa en alabanza y adoración a mi Dios. Y abre a Éxodo 15 y empieza a declarar y recordar, mientras está hablando, empieza a recordar las maravillas de Dios, que hizo un milagro tan llamativo en la orilla del Mar Rojo. Algo para conducir a su pueblo a su santa morada. Algo que hizo temblar a todos los pueblos. Y luego, en versículo 16, empieza a imaginar como si él estuviera en la orilla del Mar Rojo con ellos. Es como una imaginación. Ahora debemos leer las Sagradas Escrituras y poner en prioridad nuestra imaginación. No. Pero Asaf está utilizando una imaginación santificada. Es decir, está leyendo la palabra de Dios, leyendo lo que pasó en Éxodo 15 y empieza a imaginar como si él estuviera entre ellos. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué experimentaron? ¿Cómo habría sido estar con los pies en la arena a la orilla del Mar Rojo y ver cerrar las aguas encima de nuestros opresores? Los que hace poco tiempo estaban persiguiéndonos para destruirnos, de verlos ahora ahogados bajo la ira justa de Dios. ¿Cómo habría sido esta experiencia? Asaf empieza a imaginarlo. Versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios. Él lo ve como si el mar mismo estuviera mirando a Dios. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y ¿qué hicieron? Y temieron. Las aguas temblaban al llegar la presencia de nuestro Dios ahí. Nuestro Dios estuvo para protegernos
Y cuando lo vieron, hasta las aguas temblaron. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Imagine cuando nosotros nadamos en un lago, vamos a decir el lago Lanier. Entonces hacemos muchas olas en la superficie, pero cambiamos lo que es los abismos de las aguas del lago. No, para los abismos de las aguas era como si no hubiéramos nadado, ¿verdad? Estamos lejos de esto, tenemos solo un impacto en el agua más inmediato, pero cuando aparece Dios, ¿qué hacen los abismos? Los abismos también se estremecieron. Todas las aguas tienen que moverse, tienen que estremecerse ante la presencia de nuestro guerrero, de nuestro varón de guerra, Jehová Dios. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Y leemos esto y empezamos y reaccionamos para decir, no recuerdo de ningunos truenos, ninguna tormenta en el mar rojo. Pero recuerdan la época de Asaf, cuando ustedes leyeron, cuando nosotros leímos de que la nube de Jehová Dios se puso entre los egipcios y Israel, mientras los egipcios estaban en tinieblas. ¿En qué estaban los israelitas? En luz. Entonces, cuando ustedes leen esto, cuando nosotros lo leímos, ¿en qué imaginamos? ¿Cómo habría sido esta experiencia? ¿En qué piensan? ¿Cómo? Sí, algo extraordinario. ¿A qué se puede comparar? Bueno, no sé de ustedes, pero de vez en cuando se me surge la idea. Esto sería como cuando uno maneja en la carretera de noche y hay una sección en construcción en que están haciendo la construcción de noche. ¿Y qué tienen ahí en este sitio de construcción? Unas luces, pero brillantes, para que estos trabajadores trabajen como si fuera de día. Tienen que ver lo suficiente, aunque es medianoche, tienen que ver lo suficiente para trabajar como si fuera de día. Entonces, de vez en cuando escucho estos versículos de las tinieblas para Egipto, las luces para Israel, no imagino que Dios pues conectó unas de estas torres de luces para su pueblo, pero pienso en una forma sobrenatural de lo mismo. Pero Asaf no tenía carreteras en construcción cuando tenían estas luces grandes. ¿Cuál era la única luz brillante en una noche? Una luz tan brillante que todo se pudiera ver por un momento. A ver, versículo dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, ¿tus qué? Relámpagos. Los rayos. Él no tenía luz eléctrica, entonces para describir, ¿cómo se puede uno ver todo un campo, todo un mar de noche? Según la experiencia de él, solo ocurre cuando hay relámpagos. Entonces él lo veía como que si Dios tuviera unos rayos o relámpagos que estaba pues alumbrando el camino de Israel, tendría que ser de una forma como un rayo, un relámpago continuo o muchos a la vez, para que Israel viera el camino para caminar por el mar rojo. De esta manera él se está imaginando lo que pasó siglos antes para poder describir en alabanzas a Dios. Dios debe haber sido un evento maravilloso, una hazaña que solo tú podrías hacer, que tus truenos para hacer que
que los egipcios se quedaron de un lado y no nos siguieran esta noche. Para que como una tormenta llegaran los vientos para dividir las aguas. Como si hubiera relámpagos en la noche para que alumbrar el camino. Todo está conectado según su imaginación santificada a lo que está leyendo en Éxodo 14 y 15. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Esta nube que a la vez tenía un viento que dividió las aguas. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y luego versículo 19. En el mar fue tu camino. Y Asaf deja que esta frase, que nosotros decimos, sí, así pasó. Asaf pausa para decir, no, mire, en el mar fue el camino de Dios. En mi niñez vivía al lado de un lago enorme, era un mar en realidad, el lago Erie. El otro lado, que uno no pudo ver por la lejanía, estaba Canadá. Y cuando nosotros queríamos ir a Canadá, entonces, pues entramos al carro y tomamos la carretera por el lago hacia Canadá, ¿verdad? No. No hay puente que conecta las dos orillas. Es enorme este lago. Si uno quiere pasar a Canadá, tiene que manejar 2 horas en una dirección para acercar el lago, para entrar a las cataratas Niágara y luego a Canadá. O 2 horas en la otra dirección para llegar a Detroit y pasar de Detroit para Canadá. No hubo camino en el mar. No hubo camino en el lago Erie. Pero Dios hizo un camino en el mar Rojo este día para su pueblo. Su pueblo entró como en tierra seca y caminó al otro lado. En el mar fue tu camino, tus sendas. En las muchas aguas podemos identificar en dónde cruzó Israel el mar Rojo. No, solo hay aguas. Hay aguas en lo que sea, uno no puede encontrar ya este camino, pero Dios encontró el camino. Cuando hubo necesidad de redimir a su pueblo, Dios formó este camino para este propósito y ya. Tus pisadas no fueron conocidas. Nadie puede encontrar las huellas de Dios, pero Dios, mire el versículo 20, condujiste a tu pueblo. Dios caminó ante ellos. Ellos simplemente lo siguieron. Y otra vez recordamos este verbo condujiste, porque lo vimos 2 veces en Éxodo 15 para describir a Jehová como pastor. No solo como guerrero, sino como pastor. Y Asaf está recordando, sí, Jehová, eres nuestro guerrero. Eres el pastor. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón en sendas de muchas aguas, en el mar donde no había camino. Tú los condujiste. Y estos 2 señores, junto con todo el pueblo de Israel, te siguió. Y el Salmo 77 termina. Y uno dice, ¿esto es todo? Pues sí, es todo. Pues ¿cómo ayudó a Asaf en sus tribulaciones? Recuerden lo que dijo en versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Tal vez no me da respuesta esta noche, pero fíjense las grandezas de nuestro Dios, que hace un camino en el mar para que su pueblo camine por el otro lado.
Así es tan grande nuestro Dios. Él no va a menospreciarnos ahora, después de hacer un milagro tan maravilloso para redención. ¿Cómo nos dejará de lado? Será imposible. Oh, sí, he pasado muchas horas clamando a Dios y de esto estoy seguro, aunque no me ha respondido hasta este momento, Él me escuchará. Porque así es grande nuestro Dios hasta para hacer caminos donde no hay. Maravilloso. ¿Será que nosotros en el Nuevo Testamento podemos tener la misma seguridad como Asaf? De poder pasar de la depresión ante Dios en realidad, porque no nos responde, de poder contemplar en sus hazañas maravillosas para reconocer Él es mucho más grande que lo que estoy imaginando en este momento en mi tribulación. ¿Podemos nosotros los cristianos hacer lo mismo? Amén. ¿Por medio del mismo cántico de Moisés? Claro que sí, porque pues según Apocalipsis 15, ¿qué vamos a cantar ante la presencia de Dios algún día? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero van a ser nuestras dos canciones principales, ¿verdad? Y ¿habrá alguna relación con el Señor Cristo Jesús? Amén. ¿Cuál es? Muy bien, Él es nuestro camino. Muy bien, no había considerado esto. Él es nuestro pastor, sí. Bueno, le voy a contar el pasaje que encontré que también de un evento, de una hazaña, de una maravilla de Dios relacionado con nuestro Señor Cristo Jesús, que tiene el mismo efecto en nosotros, de cambiar de nuestra tribulación a la alabanza de Dios. ¿Quieren escucharlo? Muy bien, les voy a decir de todas maneras si quieren o no. Pasemos a Romanos 8. A Romanos 8, 31. Solo 2 versículos. Nos dice el apóstol Pablo precisamente para esta clase de situación en que gemimos a Dios y no tenemos palabras ya. Pasamos por tribulaciones y no hay respuesta aparente de parte de Dios. El apóstol Pablo nos dice que hagamos lo mismo que Asaf en el Salmo 77, no en estas palabras, sino que dice que pensemos, que recordemos las maravillas de Dios, en particular esta maravilla en Romanos 8:31. ¿Lo encontraron? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Como Jehová. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que se compare con Él. Y si Él es por nosotros, a nuestro lado, según los versículos anteriores, si Él nos está transformando a la imagen de su Hijo para nuestro bien, si Él hace todo esto desde antes de la fundación del mundo hasta ahora y para la eternidad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que le puede hacer parar, nadie que puede estorbar su obra, nadie que puede decir, tú puedes tal vez con este grupo, pero con ese otro grupo de cristianos no puedes obrar en ellos para bendición y bien. No hay nadie contra nosotros con poder y autoridad para separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quieren evidencia de esto? Versículo 32. El que no escatimó, el que no guardó aparte ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Quiere decir que Dios no guardó aparte como si nos dijera, mire, estoy dispuesto a pagar por la redención de ustedes. Hasta $3 millones, pero no me pida más.
Es claro que no va a tomar, ni van a pensar en tocar a mi hijo amado. El hijo, el que es de más valor al Padre, su hijo amado. Su hijo a quien ama tanto que Dios mismo, que el Padre mismo dijo cuando Jesús se transfiguró en el monte mientras estaban Pedro y Juan y Jacobo. ¿Qué dijo Dios? No, escúchenme a mí. Dijo, a él, a Jesús, a mi hijo, escuchan. Imagine este amor, respeto, autoridad que tiene el Padre por el Hijo. Seguramente Dios puede haber dicho, pues miren, pueden tocar cualquier cosa para su salvación, pero a mi Hijo, no. En cambio, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz. Recuerden lo que nos dijo Romanos 3:24, que Dios puso a su Hijo como propiciación. No fue que su Hijo le fuera robado o tomado de su poder de alguna forma, sino que Dios lo entregó precisamente para que fuera la propiciación de su ira justa por nosotros, por nuestros pecados. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quiénes? Todos nosotros, no solo para los más santos, o los más bendecidos, o los más inteligentes, o los que mejor saben las Sagradas Escrituras, sino para todos nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, cuando nos encontramos desanimados, orando al Señor y parece que no nos responde, que pasamos días, noches sin dormirnos, en ayunos o lo que sea, clamando a Dios y parece que no contesta nuestras oraciones, solo tenemos que parar y considerar, igual como Asaf en el Salmo 77, las grandezas de Dios, las hazañas maravillosas que ya cumplió a favor de Él en Éxodo 15, a favor de nosotros en Éxodo 15 y en Romanos 8, 31 y 32 también. Dio a su Hijo. Qué manifestación más misericordiosa de amor. Lo que sean nuestras tribulaciones, y sí van a haber, según los versículos anteriores en Romanos 8 y los versículos que vienen en Romanos 8, hay grandes tribulaciones, somos como ovejas al matadero. En todas estas tribulaciones somos más que vencedores en nuestro Señor Cristo Jesús. Estamos firmes en este amor que Él manifestó este día en la cruz, y volvemos a la cruz para meditar en la palabra de Dios y dejar que nuestra meditación se cambie a oración y a alabanzas a Dios, dándoles las gracias por esta transformación, por esa redención incomparable, y lo glorificamos aún en medio de nuestras tribulaciones, y Él recibe la gloria. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por la cruz de tu Hijo Jesús, y gracias porque esta cruz no solo fue un evento hace siglos, hace milenios, sino también el lugar donde en nuestra meditación nos reunimos hoy para confesar nuestros pecados y ser limpiados por la sangre que derramó tu Hijo Jesús por nosotros. Es el lugar donde recibimos el consuelo para pasar por las noches de tribulaciones. El lugar donde somos animados a seguir adelante con perseverancia, aun cuando todo parece que está contra nosotros. Porque tu Hijo Jesús
fue crucificado por nosotros en la cruz y nos hemos arrepentido de nuestros pecados para confiar únicamente en Él por nuestra salvación. No hay nadie como tú, Padre Celestial. En ti confiamos y te agradecemos por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén.